En la práctica, es común encontrar el flujo de fluidos en tuberías circulares y no circulares. El agua caliente y la fría que se usan en los hogares se bombea a través de tuberías. El agua en una ciudad se distribuye mediante extensas redes de tuberías. El petróleo y el gas natural se transportan a cientos de kilómetros por largas y grandes tuberías. La sangre recorre todo el cuerpo a través de arterias y de venas. El agua de enfriamiento de un motor se transporta mediante mangueras hacia la tubería del radiador, donde ésta se enfría conforme el agua fluye. La energía térmica en un sistema de calefacción central se transfiere hacia el agua que circula en el calentador y luego se transporta hacia las posiciones deseadas por tuberías. El flujo de fluidos se clasifica como externo e interno, ya que depende si el fluido se fuerza a fluir sobre una superficie o dentro de un conducto. Los flujos interno y externo tienen características diferentes. En esta ocasión, se considera el flujo interno, donde el conducto está totalmente lleno con el fluido y el flujo se impulsa principalmente mediante diferencia de presión. Este hecho no se debe de confundir con el flujo de canal abierto, donde el conducto está parcialmente lleno con el fluido y por tanto el flujo está parcialmente acotado por una superficie sólida, como una zanja de irrigación, y que el flujo se impulsa solo con la gravedad. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver el tema del número de Reynolds y su significado físico para el módulo de mecánica de fluidos. Habla con ustedes su servidor Gilmar Azar, ingeniero civil a cargo de esta cátedra. El flujo de un líquido o de un gas a través de tuberías o ductos se usa comúnmente en sistemas de calefacción y enfriamiento en redes de distribución de fluidos. El fluido en estas aplicaciones usualmente se fuerza a fluir mediante un ventilador o bomba a través de una sección del flujo. Se pone particularmente atención a la fricción, tema que vamos a desarrollar en la próxima clase, que se relaciona directamente con la caída de presión y las pérdidas de carga durante el flujo a través de tuberías y ductos. Los términos tubo, ducto y conducto se usan de manera intercambiable para tramos de flujo. En general, los tramos de flujo de sección transversal circular se conocen como en tubos, en especial cuando el fluido es un líquido, y los tramos de flujo de sección transversal no circular se conocen como ductos, especialmente cuando el fluido es un gas. Generalmente vamos a estar llamando a los circulares como tubería circular y a los ductos como ductos rectangulares. Más de alguna ocasión te has rodeado de gente que está fumando, de algunos amigos fumadores, y quizás habrás observado que el humo de los cigarrillos se eleva en una pluma suave desde su inicio durante los primeros centímetros, así como vemos en la imagen de la izquierda, y luego comienza a fluctuar aleatoriamente en todas direcciones conforme continúa elevándose. Así se comportan otras plumas de manera muy similar. De igual modo, una inspección cuidadosa del flujo en una tubería revela que el flujo de fluidos es de líneas de corriente aproximadamente paralelas, a bajas velocidades, pero se vuelve caótico conforme la velocidad aumenta sobre un valor crítico, como se muestra en la figura que tenemos inyectando una tinta en medio de la presentación. Entonces, se dice que el régimen de flujo en el primer caso es laminar y se caracteriza por líneas de corriente suaves y movimientos sumamente ordenados, mientras que en el segundo caso es turbulento y se caracteriza por fluctuaciones de velocidad y movimientos también desordenados. Otro ejemplo de ellos tenemos el humo de una vela, en el que tenemos, al igual que en el tema del cigarro, un flujo laminar, que es donde está comenzando en los primeros centímetros del humo que sale del fuego de la vela,
y después se convierte en un flujo turbulento. Entonces ahí tenemos también un ejemplo de regímenes de flujo, laminar y turbulentos. Entonces, es necesario aclarar un tema, de que la transición de flujo laminar a turbulento no ocurre repentinamente, más bien sucede sobre cierta región en la que el flujo fluctúa entre flujos laminar y turbulento antes de volverse totalmente turbulento. La mayoría de los flujos que se encuentran en la práctica son turbulentos. El flujo laminar se encuentra cuando los fluidos son muy viscosos, como los aceites, fluyen en pequeñas tuberías o pasajes estrechos. Continuando, es posible verificar la existencia de dichos regímenes de flujo laminar, transicional y turbulento cuando se inyectan algunas líneas de colorante en el flujo de una tubería de vidrio, tal como lo hizo el ingeniero británico Osborne Reynolds hace ya más de un siglo. Él observó que las líneas de colorante formaban una línea recta y suave a bajas velocidades cuando el flujo era laminar. Tenían estallidos de fluctuaciones en el régimen transicional y zigzagueaban rápida y aleatoriamente cuando el flujo se volvía totalmente turbulento. Dichos zigzagueos y la dispersión del colorante son indicadores de las fluctuaciones en el flujo principal y la rápida mezcla de las partículas de fluido de capas adyacentes. La transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad del flujo, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido, entre otros factores. Después de experimentos exhaustivos en los años de 1880, Osborne Reynolds, que es el que estamos viendo en la pantalla, descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido, es decir, un cociente entre ellas. Esta razón se llama entonces número de Reynolds y se expresa para flujo interno en una tubería circular. Por lo tanto, se puede decir lo siguiente, que en números grandes de Reynolds, las fuerzas inerciales que son proporcionales a la densidad del fluido y el cuadrado de la velocidad del fluido son grandes en relación con las fuerzas viscosas. Y por lo tanto, las fuerzas viscosas no pueden evitar las aleatorias y rápidas fluctuaciones del fluido. Es decir, a esto le vamos a llamar flujos turbulentos. Sin embargo, a números de Reynolds pequeños o moderados, las fuerzas viscosas son lo suficientemente grandes como para suprimir dichas fluctuaciones y mantener el fluido en línea. Por lo tanto, el flujo es turbulento en el primer caso y laminar en este segundo caso. El número de Reynolds en donde el flujo se vuelve turbulento se llama número de Reynolds crítico. El valor del número de Reynolds crítico es diferente para geometrías y condiciones de flujo distintas. Para flujo interno en una tubería circular, el valor generalmente aceptado del número de Reynolds crítico es igual a 2300. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para obtener el número de Reynolds? Pues es esta fórmula sencilla que tenemos en pantalla, que sería el número de Reynolds es igual a la velocidad promedio del fluido multiplicado por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, como primera manera de obtenerlo. La segunda, que aparece a la derecha, es multiplicando la densidad del fluido por su velocidad promedio multiplicado por el diámetro dividido entre la viscosidad dinámica. Entonces, teniendo esta fórmula, vamos a continuar haciendo unos ejemplos, pero primero tenemos que identificar cuando es un flujo laminar, que sería cuando el número de Reynolds nos dé un número menor a 2300.
El flujo transicional va a ser cuando el número de Reynolds esté entre 2300 y 4000. Y cuando tengamos números mayores a 4000, vamos a tener un flujo turbulento. Para esto, necesitamos tener un recordatorio acerca de las propiedades de algunos líquidos comunes, como por ejemplo los que tenemos en pantalla: acetona, alcohol, gasolina, glicerina, querosene, y teniendo sus propiedades a 25 grados Celsius: gravedad específica, peso específico, densidad, viscosidad dinámica. Ahí están las unidades en las que se están trabajando. Además, mencionar de que el número de Reynolds, según los análisis dimensionales que se le hacen a la fórmula, se da de que el resultado va a ser un número adimensional. Eso sí, tenemos que manejar las unidades del sistema internacional o del sistema inglés para todo el cálculo que se vaya a realizar con la fórmula que hemos visto anteriormente. Así también se tienen las propiedades de líquidos, pero para el sistema inglés. Ahí tenemos las unidades, por si ustedes lo necesitan, pausan el video y pueden tomar nota de los que vayan a utilizar en futuros cálculos. Entonces, vamos con el primer ejercicio, que dice: determine si el flujo es laminar o turbulento si fluye glicerina a 25 grados Celsius en un conducto cuyo diámetro interior es de 150 milímetros. La velocidad promedio de flujo es de 3.6 metros por segundo. Entonces ahí tenemos tres datos y el de la glicerina lo vamos a obtener de las tablas que vimos anteriormente. Para ello, vamos a utilizar la fórmula del número de Reynolds, que es igual a la densidad multiplicada por la velocidad promedio, multiplicada por el diámetro que nos están dando, dividida entre la viscosidad dinámica. Primer dato es del enunciado: 3.6 metros por segundo. Segundo dato es el diámetro convertido de milímetros a metros, porque las unidades que se están manejando están en metros. Así también, la densidad de la glicerina a 25 grados Celsius es de tablas y es de 1258 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad dinámica, que también es de tablas, para la glicerina a 25 grados Celsius es de 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. Entonces ahora sustituimos en la fórmula que ya habíamos planteado, colocando todos los coeficientes numéricos en los que, si ustedes ya los han planteado dentro del sistema internacional, no es necesario que coloquen las unidades. Aunque, como estamos aprendiendo, podemos colocarlas y luego hacer los despejes necesarios para obtener el resultado que, teóricamente, les tiene que dar un número adimensional. Al resolver, este cociente nos da como resultado 708. Entonces, recordando, los parámetros que tenemos para determinar si es un flujo laminar, transicional o turbulento son 2300 y 4000. Este es 708. Por lo tanto, nos da como resultado que nuestro fluido, el que estamos analizando, tiene un flujo laminar bajo estas condiciones. Continuando, debemos de recordar también las propiedades que tiene el agua, ya que a diferente temperatura sus propiedades cambian en cuanto a peso específico, densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Están en la tabla de la izquierda para las unidades del sistema internacional y a la derecha para las unidades del sistema inglés. Pueden pausar el video para poder tomar captura de los datos que necesiten. Vamos con el siguiente ejemplo que dice: determine si el flujo es laminar o turbulento cuando el agua que fluye en un tubo se encuentra a 70 grados Celsius. El diámetro del tubo es de 1 pulgada en su interior y la rapidez de flujo es de 285 litros por minuto. Entonces, como primer parámetro tenemos la temperatura, que el fluido es agua, y también tenemos el diámetro de la tubería, que es de 1 pulgada. La rapidez de flujo, que es de 285 litros por minuto, y vamos a hacer lo primero en convertir el diámetro, pasarlo del tubo, lo vamos a usar para calcular el área,
en metros cuadrados. Si está en pulgadas, pues se pasa a metros, y con la unidad ya en metros se utiliza la fórmula del área de un círculo, que pueden utilizar pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado, la que ustedes gusten. Obtenemos el resultado. En este caso ya lo tenemos, 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área de nuestro círculo, y ahora vamos a calcular la velocidad promedio. La velocidad promedio es de dividir el caudal que se nos está dando entre el área que ya hemos calculado. Esto es un despeje de la fórmula original del caudal. Entonces, dividimos 285 entre el área que habíamos calculado, pero también lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión? Pues para eliminar litros por minuto, necesito convertir a metros cúbicos por segundo. Entonces ya sé que un metro cúbico por segundo es igual a 60 litros por minuto. Entonces pongo mi factor de conversión, tema que ya hemos visto en otras clases. Simplificamos, eliminamos estas unidades y ya nos va a quedar a razón de metros por segundo. Como resultado, 9.47. Continuando, en el tema de viscosidad cinemática, vamos a obtener de la tabla que habíamos visto en la diapositiva anterior, que para el agua a 70 grados Celsius obtenemos una viscosidad cinemática de 4.11 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Este tipo de unidades, así como las de la viscosidad dinámica, ya lo habíamos analizado en el tema de viscosidad hace unas cuantas semanas. Entonces, sustituimos dentro de la fórmula del número de Reynolds. Colocamos la velocidad por D dividida entre la viscosidad cinemática. Nuevamente, no coloqué las unidades porque yo estoy planteando desde ya todas las unidades dentro del sistema internacional. Entonces, yo sé que mi resultado va a ser un número adimensional. Entonces, resuelvo, multiplico arriba la fracción y lo divido entre la viscosidad y obtengo como resultado 5.82 por 10 a la 5, es decir, un número bastante grande, mucho mayor que 4000. Por lo tanto, al ser mayor que 4000 se considera que es un flujo turbulento. Entonces, este es el resultado para este ejemplo. Bueno, y esto es todo por ahora. Les recuerdo suscribirse a mi canal. Espero verlos en otros videos y nos quedamos hasta acá. Mucho gusto.